Estamos aquí, mi gente, bienvenidos. Dios me los cuide y me los guarde. Voy a empezar antes que esto se frise de nuevo. Le damos gracias a Dios por otro ratito más. ¿Quién me dice cuál es nuestro estudio de hoy? 186. ¿Es verdad eso? 186 estudios para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por otro día más. Bueno, señores, le tengo buenas noticias. Este va a ser, con este estudio de hoy terminamos la serie, la corta serie de preparándonos para ser disciplinados y por fin, en nuestra próxima reunión vamos a empezar con las disciplinas espirituales. Eso es, ¿han aprendido algo con respecto al enfoque correcto de cómo podemos ir, verdad, haciendo el acercamiento a las disciplinas espirituales? Ha sido para mí, he sentido en mi corazón un llamado fuerte a explicar la disciplina de la gracia, que es la manera correcta de acercarnos a cualquier disciplina y cualquier cosa que hagamos. ¿Ok? Así que, ¿qué hemos hablado en estos últimos 5 estudios para ser un poquito corto y preciso? No se trata de tu desempeño. El Señor en su muerte y su resurrección conquistó y ganó unas cosas, las cuales tú puedes accesar en el momento en que tú aceptas a Cristo como tu exclusivo y único Salvador. Hablamos de que de momento se nos complica, ¿verdad? Como cristianos, el repetirnos el Evangelio día tras día. Se nos complica acordarnos de eso. Por alguna razón caemos en un piloto automático donde cuando nos convertimos, pues queremos empezar a trabajar y de momento se nos olvida que el Evangelio sigue siendo para nosotros y comenzamos a simplemente servir o hacer una lista de cosas. Así que esto no es nada descabellado, no es nada de otro mundo, esto es normal, le pasa a mucha gente, sino a todos. Así que yo creo que ha sido muy lindo que el Señor nos detenga un momento y nos recuerde todas estas cosas. Entonces, pues la pregunta que salió de ahí fue, ¿conocemos el Evangelio verdaderamente? O sea, si yo tengo o debo hablarme el Evangelio todos los días, recordármelo, pues ¿qué es lo que me voy a recordar? Y ahí, ¿se acuerdan que entramos entonces, profundizamos un poquito, hablamos de 7 verdades que conseguimos en el libro de Romanos, en el capítulo 2, si no me equivoco, 3. Estuvimos hablando lo que llamamos el corazón del Evangelio, que se encontraba en el libro de Romanos, capítulo 3, los versos 19 al 26, si no estoy equivocado. 3, 19 al 26. Y ahí encontramos 7 verdades profundas para que usted se agarre cuando de momento la cosa se ponga complicada, para que cuando de momento usted no pueda hacer sus disciplinas o hacer las cositas que a usted le gusta hacer para sentirse cerquita de Dios, para los momentos en los que la tentación o la presión nos abruman, es que podamos entonces saber qué recordar. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí están conmigo? Entonces, ese último estudio, mira, yo este weekend mientras lavaba los carros los escuché todos, los 5, para ponerme al día, como que coger el hilo de nuevo. Y qué mucha cosa linda nosotros dijimos aquí. Qué mucha cosa linda dijo Chay, dijo Yenian, dijo Vero, dijo mi mamá. Verdaderamente que esto es una bendición. Y le doy gracias al Señor porque nos está permitiendo hablar temas de madurez, para crecer, para que podamos seguir creciendo, ¿verdad? No temas para que usted ofrende, no temas para que usted se sienta bien un ratito y regrese mañana. Me parece que son temas que pueden ser de beneficio para toda la vida. Amén. Entonces, hablamos de 2 cosas bien chulas. La última vez hablamos de lo que es ser liberados del dominio del pecado. Eso estuvo bueno, ¿verdad que sí? Y hablamos también de nuestra unión a Cristo. Hablamos de la unión federal. Esa para mí ha sido la enseñanza o la verdad más
peposa que yo he descubierto en el libro que estamos estudiando, que es el de la disciplina de la gracia. ¿A cuántos les gustó eso de la Unión Federal? Eso me dio mucha perspectiva, ¿verdad? Eh, por eso es que algunos autores dicen que hablar de una manera política o con términos legales con respecto al amor de Dios, pues nos ayuda, ¿verdad? Porque eso es algo con lo que nosotros nos relacionamos, ¿ok? Así que vamos a la culminación de este tema. Como siempre les digo, por favor, si hay preguntas, no se detenga, vamos para encima, que a lo mejor la duda que tú tienes, conteste una pregunta para todo el mundo. ¿Se entiende? Pues bueno, la primera pregunta que sale en este escopetazo aquí es que si somos librados del pecado, del dominio del pecado, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que me toca hacer? Porque lo vimos, ¿verdad? La última vez que nos reunimos, que si el pecado de Adán, entonces, sin que yo estuviera ahí, eso que él hizo, a mí me afectó como si yo hubiese estado ahí. Pues 2 más 2 son 4. Entonces, si lo malo me tocó, pues también lo bueno te toca. Y es que si Cristo entonces murió la muerte que te tocaba a ti, vivió una vida perfecta por la justicia de uno, los muchos fueron hechos justos. La única diferencia es que bajo el pecado de Adán cayó todo el mundo, pero bajo la justicia de Cristo solamente entran aquellos que creen. Y por eso fue que dijimos que el evangelio es inclusivo, pero la salvación es exclusiva para aquellos que creen. ¿Sí? Entonces, hablamos de que fuimos liberados del pecado, del dominio del pecado. Y que cuando somos liberados del dominio del pecado, pues como ya el Señor lo hizo, ¿qué es lo que va ahora? ¿Qué es lo que va ahora? Y de eso es lo que vamos a estar tratando de darle un poquito hoy. Mire, yo quiero enseñarles algo bien interesante que para mí fue de gran bendición. Y necesito que me busquen Lucas 11, 24 al 26. Y Jenny, si tú quieres, me busca Efesios 4, 22 al 24. 11, ¿cuál? La tuya es Lucas 11, 24 al 26. Efesios 4. Y la tuya Efesios 4, 22 al 24. El subtema de hoy, ¿verdad? Para nuestro quinto episodio de Preparándonos para ser disciplinados. El tema que tenemos hoy es sustituir. Sustituir. Y es que cuando nosotros quitamos algo importante en nuestras vidas, y cuando digo importante, ¿verdad? Es cuando pasan cosas significativas en nuestra vida. Cuando tú quitas una mala costumbre, cuando tú la quitas, la sacaste de un sitio y ese sitio queda ¿cómo? Vacío. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros al liberarnos del dominio del pecado. Ese lugar en nosotros que el pecado tenía dominado, ese lugar que el pecado se enseñoreó cuando Cristo nos liberó, ese lugar quedó ¿cómo? Vacío. Entonces no lo podemos dejar vacío. Ese lugar no se llena automáticamente. Por eso es que la salvación es exclusiva, porque tú tienes que tomar la decisión. Él rompió las cadenas que te ataban al pecado, te libró del dominio del pecado, pero ahora ese lugar está ¿cómo? Está vacío. Entonces no lo podemos dejar vacío. Nosotros decidimos si lo llenamos con cosas peores
o con cosas mejores. Chay, si me lees Lucas, durito, por favor, no me lo leas. Iba a decir algo que no debo decir. Vamos. Cuando un espíritu Duro, así no me gusta así, duro, para que la gente de aquí de Bajanquita lo escuche, mi amor. Dale. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Wow, se me está pegando el gritito ese de Tim. ¿Qué voy a hacer? Sí, entonces eso te iba a decir yo. Estoy viendo mucho los podcasts. Eso lo vas a estar haciendo. Sí, estoy viendo mucho los podcasts. No, yo sí, bueno. Lucas 11, del 24 al 26, el que lo quiera buscar por allí lo puede buscar. El tema que dice aquí, dice el espíritu inmundo que vuelve, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, míralo, cuando eres liberado del dominio del pecado, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Entonces el enemigo tiene entonces una misión incansable de volver al lugar de donde lo sacaron. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, porque cuando a ti te liberan del dominio del pecado, te lavan, te limpian, ponen orden en tu vida, para que entonces ahora, limpio, en orden, tú puedas tomar la decisión de qué es lo que vas a usar o qué es lo que vas a usar para llenar ese lugar. ¿Se entiende? 26. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir aquí? Que entonces, si el Señor te libera del dominio del pecado, te limpia, te lava, te organiza, pone orden en tu vida, pero tú no llenas, no sustituyes ese lugar vacío, limpio, organizado por algo mejor, le dejas espacio a que tu antigua manera vuelva. ¿Se entiende? Estamos hablando de la sustitución. Mira cómo lo dice Pablo en Efesios 4, 22 a 24. Sí, señora. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¡Qué belleza! En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué pasada manera? Cuando eras esclavo, cuando el pecado se enseñoreaba de ti. En cuanto a la pasada manera de vivir, mira, despojaos del viejo hombre. ¿Qué dice? Quita algo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Sustituye en el espíritu de vuestra mente y vestíos. ¿Lo viste? Quítate algo, pero ponte algo. No te puedes quedar desnudo. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quítate algo y ponte algo. Sustituye. Entonces aquí es donde entran en vigor las prácticas y las disciplinas. La práctica de las disciplinas es decirle no a la conducta del pecado, a la conducta de muerte. Entonces, cuando tú le dices que no a las conductas de pecado, le das
el espacio al Espíritu Santo a que comience a obrar y a adelantar la obra de santificación en nuestras vidas. Comenzar a utilizar las prácticas y las disciplinas es sustituir ese lugar. Sustituir ese lugar que antes dominaba el pecado y ahora que fue limpio, fue liberado, fue ordenado, fue lavado, ¿con qué voy a sustituir? Oye, el cuerpo se entrena, el cuerpo se acostumbra. El cuerpo se entrena. El cuerpo se acostumbra. Cuando nosotros somos seres rutinarios y muchas veces nos da seguridad hacer las cosas en ciertos momentos, en ciertos espacios, a ciertas horas. ¿Usted entiende? Mira, la palabra dice que no era bueno que el hombre estuviera. ¿Y cuándo tú crees que el diablo te va a atacar? ¿Cuándo tú crees que te va a llenar la cabeza de pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos lujuriosos? ¿Cuándo tú crees que los deseos del pecado te van a llegar? ¿Cuando estés con tu casa llena, cuando esté tu esposa contigo o cuando tú estés solo? ¿Ah? Entonces, si nosotros somos liberados del dominio del pecado y hemos entendido que ese espíritu está rondando alrededor para volver a su casa, ¿qué nosotros vamos a hacer con esos tiempos en los que le dedicábamos al pecado? Y con ustedes, pues ya yo voy a soltar la lengua. Voy a hablar entonces con ejemplos concretos, ¿ok? Hay hombres específicamente, o mujeres también. Mira que sabes que cuando se van a dar el bañito de la noche, ese es el momento donde hacen sus cositas de pecado. Cuando se acuestan a dormir, que empiezan a ver el teléfono, ahí es que de momento empieza la tentación de mandarle esos mensajes de texto que no tienes que mandar, de ver las cosas que no tienes que ver. ¿Lo viste? Cuando llega Cristo a nuestra vida y rompe el dominio de pecado, ¿qué tú crees que va a pasar cuando llegue la hora de darte el bañito? Ese espíritu va a estar ahí buscando volver a su casa. Esa es la tentación. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando tú te acuestes a dormir, estés solito? Te van a seguir dando los deseos de escribir ese mensaje, de ver las cositas que no tienes que ver. ¿Qué entonces es lo que la palabra nos está diciendo? Si tú sabes que ese es el momento en el que hacías tus conductas de pecado, ¿qué dice? Despójate de eso, pero no te quedes así. Vístete. Sustituye. Ahora entonces tienes que, por obligación, esos tiempos que tú utilizabas para hacer prácticas de pecado, tienes que sustituir con una práctica de vida. Así que algo tienes que hacer cuando te vas a bañar. Ponga un corazo ahí de fuego con una pandereta bien encendida. Mire, a los hombres a los que yo he podido aconsejar con esto, porque yo lo viví, yo les digo, ponte una alabanza, porque una alabanza no mezcla con cualquier cosa pecaminosa que tú vayas a hacer. Tú pones una alabanza mientras te estás bañando y créeme que se te van a caer las ganas de cualquier otra cosa que no sea adorar a Dios. Así que, mujer, si usted escucha a su marido bañándose y tiene una alabanza puesta, dele gracias a Dios. Dile que le suba el volumen. Usted no sabe las luchas. ¿Se entiende? Si era entonces cuando tú te vas a dormir que te da con bregar con el teléfono, mira a ver si entonces ponte a leer algo para que te dé sueño y te quedes dormido. Pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo? La intencionalidad de sustituir nuestras pasadas maneras de practicar el pecado
sustituirlas con prácticas. Y aquí, señores, es que entran las grandes bondades de las disciplinas espirituales. Para que sustituyamos esos tiempos que usábamos para pecar con prácticas que nos llenen de vida. Y después de haber explicado esto, aquí en el Zoom, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Está claro lo que quiero decir con sustituir? Despojarte de unas vestiduras, pero ponerte las de Dios. ¿Se entiende? Mira qué lindo suena esto ahora, después de haber explicado eso. La práctica de las disciplinas es decirle que no a las conductas de pecado. Entonces, esto da paso a que el Espíritu Santo pueda obrar y adelante en el proceso de la santificación de nuestras vidas. ¿Lo viste? Transformándonos cada vez más a la semejanza de Cristo. La santificación no depende de las disciplinas. ¿De quién depende? Del Espíritu Santo de Dios. Pero el uso de estas disciplinas es nuestra respuesta en obediencia a la obra transformadora del Espíritu Santo. A mí se me pararon los pelos cuando dije eso. Sí, no dije que Dios está aquí ni nada, simplemente dije que se me pararon los pelos. Que Dios está aquí. A mí se me paran los pelos también con la serie de Netflix. Describí simplemente una emoción que tuve, ¿verdad? No estoy diciendo más nada, pero lo voy a repetir. La santificación no depende de las prácticas o disciplinas espirituales que vamos a aprender de la semana que viene en adelante. Esa obra es exclusiva del Espíritu Santo. Pero que nosotros usemos las prácticas y las disciplinas es nuestra respuesta en obediencia a la obra transformadora del Espíritu. Eso es decir, eso es lo que quiero. Y quiero colaborar. ¿Quiero qué? Colaborar. Yo sé que es tu obra única, exclusiva de tu parte. Pero yo sé que hay unas cosas y unas decisiones que me tocan a mí, que son voluntarias, que son las que me hacen creer que tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero entrar contigo en esa relación. Mira qué cosa más hermosa. El domingo, mi suegra nos hizo una clase de comida que de 3 bocados nos noquearon y nos dejaron ahí mareados. Y llegamos a casa, Vero y yo, y nos acostamos a dormir a las 4 de la tarde. Yo no dormí. Yo no dormí. Una amiguita de nosotros fue a visitar una familia en los Estados Unidos y fue a la iglesia de la familia. La iglesia se llama Radiant Church. Creo que es en Orlando, en Tampa, no estoy seguro. Y ella quedó tan impactada con ese mensaje porque estamos como que pasando cosas similares. Y ella nos pasó la predicación y nos dijo, por favor, escúchenlo. Y este hermano que predicó habló de la oración. Habló de la oración y empieza su discurso, empieza su predicación diciendo lo siguiente: el 95% de tus problemas se pueden resolver con la oración. Y el otro 5% lo resuelves con terapia. Oye, claro que, ¿verdad? Hay cosas que tú tienes que meterle, ¿sabes? Que si tú tienes una cita en un tribunal por un caso que te buscaste, ese no se resuelve con oración. Ese es del 5%. Ese es del 5%, ¿me entiendes? Pero a mí me pareció eso me llamó tanto la atención. Eso retó tanto mi vida que yo dije, Dios mío, si el 95% de las cosas que me presionan se resuelven con oración, yo quiero probar eso. Yo quiero probar eso. Entonces, ¿acaso no parece eso como un reto para mi vida? Y yo le dije, Señor, yo quiero que pongas en mi corazón el deseo de orar a este nivel. Yo quiero experimentar, envolverme hablando contigo de tal forma que yo pueda manejar las cosas que se me vienen encima. Lléname del deseo
de poder orar y poder excavar en tu presencia y excavar, porque yo sé que siempre que excavo, tú me permites encontrar algo hermoso. Y después de que vimos esa predicación, nos acostamos a dormir. Vero durmió como 28 horas. Yo dormí 2, 3 y ya estaba ready. Y cuando yo me levanté de ese sueñito, parece que yo me levanté como Adán cuando se levantó después de la operación de Eva. Porque yo lo que quería, mira, yo tenía break, eran como las 7 de la noche. Perfecto para que, como normalmente puede ser que yo haga, me acuesto un ratito a ver televisión o a ver juegos de tenis o a qué sé yo. No, señores, todo mi ser lo que decía era prueba. Prueba. Y no pude aguantar y me fui para el cuartito a orar. Y después que oré un ratito, me quedé con hambre. Cogí el librito de Manso y Humilde que me prestaron por aquí y leí un par de capitulitos. ¡Qué rico! Yo acepto y yo sé que no todo el tiempo uno siente esos deseos. Pero hablaba con un amigo en estos días y le comentaba que yo aprendí a fuerza de golpe a abrazar cuando Dios pone un deseo en mi corazón. La mayoría de las veces que Dios pone un deseo en mi corazón y yo le doy la espalda, no la paso bien. Y no quiero eso para mi vida. Entonces estoy tratando de, cada vez que tengo un deseo genuino de Dios por hacer algo para Él, abrazar ese deseo. Y desde ese domingo llevo varios días donde siento esa gran necesidad. ¡Qué hermoso! Ese momento de oración a mí no me santifica, a mí, o sea, no me salva, no hace, pero esa es mi respuesta en obediencia a lo que sea que Dios quiera hacer conmigo. Eso es lo que yo le pido a Dios para ustedes cuando yo me envuelvo orando y empiezo a orar por cada uno de los hogares, de las casas, por tus hijos, por tu familia. Yo lo que le pido a Dios es inunda a esta gente con los deseos tuyos, deseos de orar, deseos de leer algo que les aumente la fe, de leer tu palabra, de escuchar alabanza, de cantarte alabanza. Solamente así es que podremos verte, mirarte. ¿Usted lo ve conmigo? Entonces, en la santificación, en este proceso de la santificación, ¿verdad? Que es el proceso exclusivo de el Espíritu Santo. Tú no vas a ser más santo por cuánto ores o por cuánto ayunes. Eso lo hemos explicado y no me voy a cansar de repetirlo. Esa es la labor exclusiva del Espíritu Santo. Tú simplemente te han permitido colaborar. Pues mira, cuando tú te resbalas y te resbalas y te resbalas en el mismo pecado, llega el momento en que tú empiezas a odiar el resultado o la consecuencia de ese pecado, porque te sientes mal. Pero mira lo que dije, empiezas a odiar la consecuencia de ese pecado, no el pecado. Empiezas a odiar cómo te sientes cuando cometes eso, cuando te resbalas ahí. Pero el hermoso proceso del Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra mente a tal punto que llegamos a, en vez de detestar cómo me siento, porque ya aprendí que hay una verdad que no importa cómo yo me siento, Dios me ve igual, lavado por la sangre de Cristo. Y cuando yo aprendo estas verdades que hemos estado hablando los últimos 4 estudios, que no importa cómo yo me sienta, que no importa en dónde me resbalé, no cambia nada delante de Dios y yo, porque en el medio está Jesucristo lavando mis vestidos con su santa y preciosa sangre. Entonces, si no importa cómo yo me sienta, podemos empezar entonces a mirar el pecado en vez de cómo me siento cuando peco. Y el Espíritu Santo nos empieza a mostrar, mira, esto es lo que se interpone en que tú avances más. ¿Te gustaría cortarlo? Vamos a trabajar para eso.
Y ahí entonces es que posiblemente nosotros podemos empezar a dar alguno que otro paso habilitado en el Espíritu Santo para poder abandonar conductas. Y una vez empiezas a abandonar conductas, ¿qué te enseñé hoy? Que tienes que sustituir. Fui educado en una conferencia de consejería bíblica donde decía que los hombres que han sido sexualmente activos en gran manera y cuando llegan al Señor, pues entonces el Espíritu Santo los lleva a limpiar su vida y a detener toda práctica sexual fuera del matrimonio. El cuerpo se entrena y el cuerpo se acostumbra. Cuando tú detienes eso es de Dios. Eso es tu reconocer y querer santidad en tu vida, querer limpieza, querer agradarle a Dios. Pero no se puede ignorar la realidad de que el cuerpo se acostumbra como un músculo. Y tú parar en cero va a ser bien difícil, porque tu cuerpo va a ser como si estuviese rompiendo un vicio. Van a haber cosas, reacciones físicas que tus emociones van a causar en tu cuerpo. Por eso en el seminario de consejería bíblica decían que era excelente cuando los hombres se iban a hacer ejercicio, porque estás entonces entrenando tu cuerpo en otra cosa. Lo estás desenfocando de lo que dejaste de hacer y enfocándolo en esto nuevo que vas a hacer. Sustitución. ¿Se entiende? Así que, sierva, si usted ve a su marido que empieza a yoguear, apláudalo, dile, vamos para encima, dale, me voy contigo, mi amor. Así es como único, lo dice la palabra, así es como único comenzamos a dejar que el Espíritu nos ayude a abandonar conductas pecaminosas, sustituyéndolas con cosas de reino. ¿Se entendió? Entonces, poquito a poco, cuando nosotros empezamos a querer trabajar con estas prácticas desde el enfoque correcto, que es el enfoque de la gracia, que es el enfoque que te dice que no depende de tu desempeño, le abrimos la puerta al Espíritu Santo para que en vez de nosotros estar pendientes de cómo nos sentimos cuando pecamos, podamos ver el pecado y pedirle a Dios: límpiame de eso, limpia mi casa, que eso no lo quiero en mi vida. ¿Te das cuenta que no te dije que lo limpiabas tú? ¿Te das cuenta que por verlo puedes orar directamente y pedirle a tu Padre: hazme libre de esto, porque ya esto no me domina? Tú rompiste el dominio del pecado en mi vida. Ayúdame a limpiar esto. Y en ese momento sustituyes. Cuando estamos en ese proceso que empezamos a usar las prácticas espirituales, las disciplinas para acercarnos a Dios, esto es lo que va a suceder. Le voy a hacer una estampa. Imagínese un episodio de Netflix y vaya conmigo. Imagínese que usted acaba de limpiar su cuarto y tú me dices: Ahmed, vente que te voy a enseñar lo limpio que quedó mi cuarto. Y cuando yo me acerco a la puerta del cuarto, en el cuarto hay una lamparita bien tenue, como una mesita de noche. Y cuando yo veo y miro el cuarto con esa iluminación tenue, como de leer, tú sabes, de noche, el cuarto se ve bello, se ve maravilloso, limpio, organizado, todas sus cositas ahí decoradito, bien chulo. Tú sabes que hay unas luces que tú las vas graduando y van subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Eso se llama un dimmer. ¿Sí? ¿Las han visto? Sí. Imagínate que si en vez de yo prender de cantazo la luz del cuarto, yo voy subiendo un poquito, subiendo un poquito. Y mientras entonces voy aumentando la luz en el cuarto, me voy dando cuenta que el cuarto está pintado, pero hay una pared que tiene como bolsita de pintura de humedad. Mira, contra. Y miro para otra esquina según sigo subiendo y digo: mira, hay una taza ahí sucia. Y de momento veo un plato que tiene unas manchas de comida. Y de momento veo el piso y lo veo guayao.
¿A dónde voy con esto? Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a abrirle las puertas al Espíritu Santo. Que lo que antes se veía brutal, perfecto, el Espíritu Santo empieza a meter luz en ese lugar y empiezas a ver las imperfecciones de aquello que se veía perfecto. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. Y de momento te encuentras con que esto yo lo tengo dominado, esto estoy ready. Pensaba que el Señor me había sanado de ese trauma y de momento te encuentras con las bolsitas en la pintura de humedad. Y cuando llegamos ahí con el enfoque correcto, no te asustas. No te sorprende ver tus debilidades. No te sorprende, no te hace sentir mal. Con el enfoque correcto, el enfoque de la gracia, cuando ves tus debilidades, empiezas a celebrar con Dios. Gracias porque me permitiste ver esto. Ahora te lo entrego. Ayúdame. Porque si tú me lo mostraste, tú permitiste que yo lo viera, es porque tú me quieres sanar de esto. ¿Lo viste? Entonces, en vez de tú dar 3 pasos para atrás sintiéndote mal por lo pecador que eres y estar un par de meses en ese yoripari, en esa terapia donde perdiste 3 meses en lo que no, pues ahora la disciplina de la gracia te educa para que cuando el Espíritu Santo empiece a mostrarte las cosas en las que tú adoleces, puedas decir, es que de eso se trata desde el principio, es que estoy en el plan perfecto, es que estoy en el plan divino, porque de eso se trata desde el principio. Ese fue siempre el plan, que no se tratara de mí, sino que se tratara de la obra de Cristo en mi vida. Por eso es que tú ves que la palabra dice que no había uno bueno. ¿En qué momento? Búsquenme ese texto bíblico donde dice que la limpieza viene por tu esfuerzo, donde dice que una vez tú vienes a Cristo, tú tienes que trabajar y trabajar y trabajar para llegar a la altura de Jesús. El que más se interpreta con respecto a esto es el libro de Santiago, donde dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque una fe sin obra es muerta. Y lamentablemente hemos cogido ese hermoso libro y hemos hecho de él lo que nos ha dado la gana para decirle a la gente que se tienen que ir a hacer cosas, porque una fe sin que hayan obras es una fe muerta. Y la gente entonces se va como gallinas sin cabezas a hacerle caso a los disparates de por ahí, a hacer. Y yo creo que el mejor exponente que supo cómo explicar esto fue Martín Lutero. Cuando Martín Lutero dice, eres salvo solo por fe. Pero la fe que salva nunca está sola. ¿Qué quiso decir Martín Lutero con esto? Somos salvos solo por fe, solo por creer en el Hijo de Dios. Pero esa fe que te llevó a aceptar a Cristo no viene sola nunca. El gozo de la salvación te hace hacer cosas locas. Como ponerte a orar de noche cogido de mano con tu esposa para que el Señor los prepare para lo que sea que venga mañana. No es cosas locas. Diga eso en su trabajo. A lo que se refiere básicamente el texto es que una vez tú aceptas a Cristo y tú eres salvo, esa fe y ese amor que tú sientes por Cristo te va a llevar, el Espíritu Santo te va a ir llevando a cambiar la forma en la que tú actúas, en la que tú te proyectas, en la que tú haces las cosas, en lo que tú piensas, y vas a empezar a reflejar entonces los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo. Claro, esa fe, porque mira lo que pasa. Mucha gente se convierte, acepta a Cristo como su Salvador en un lugar público, a veces porque lo empujan, a veces por la presión, a veces porque se sienten muy compungidos. Hay veces que la gente se convierte o que nos convertimos y no sentimos el gozo de la salvación rápido.
empezamos a bregar con todo este revolú de emociones, empezamos a bregar con lo mal que nos sentimos por no poder limpiar nuestra vida, y llega un punto en que le empezamos a dejar que el Señor trabaje con nosotros, y cuando verdaderamente la gracia nos impacta y entendemos de una vez y por todas que se trató de Él. Tú sabes que hay gente que se convierten y no se sienten salvos. Yo estuve muchos años operando así. Yo me convertí, me bauticé y todo, y era músico de la iglesia, predicaba, y no me sentía salvo. Estaba constantemente haciendo para buscar tu salvación. Porque yo vivía con un constante miedo. Y mi querido amigo autor Dane Ortlund, de Manso y Humilde, dice que nosotros venimos con un instinto legalista. Ese chip está incrustado ahí. Un instinto legalista, es un instinto que está dentro de todo tu ser, que en todo momento te está queriendo alejar de la verdad de que Cristo lo hizo todo y que tú eres salvo por fe. No, es que hay que hacer algo, papi, hay que hacer algo. Tiene que ser lo que hizo Cristo más unas cositas que tú tienes que hacer. Eso es algo que él dice que está como un chip en nosotros, día tras día, ahí. Y yo viví muchos años bautizado, convertido y todo, pero no me sentía salvo, tenía miedo. ¿Por qué? Porque en la iglesia decían que tú estabas lleno del Espíritu Santo según cuánto, o sea, que ese fruto era cuánto tú podías orar, cuánto podías ayunar, cómo podías hablar de la palabra de Dios, que ese era el fruto, esa era la muestra de cuán lleno de Dios tú estabas. ¿Y qué pasa? Pues cuando tú estás frente a los hermanos, pues tú tratas de hacer todo lo mejor que tú puedes. Y muchas veces la cosa sale bastante bien y aprendes a hablar de la manera correcta y a conducirte de una manera ordenada y correcta, pero cuando vas a la privacidad, todo lo que tú haces te acusa y entonces vuelves a caer en este círculo de sentirte mal y no sentirte salvo. Pues yo te puedo decir que yo me sentí salvo en el 2020 y me convertí a los 15 años. Me aparté a los 19, tuve por ahí 10 años haciendo y deshaciendo. Me reconcilié de nuevo en el 2016. Pero yo te puedo decir que en el 2020 es que yo me sentí salvo. Es que yo conocí, entendí que el sacrificio de Jesucristo era suficiente. Por todos esos largos años yo pensaba que Él hizo su parte y yo tengo que hacer la mía. Él murió, Él resucitó, pero tú tienes que encargarte de vivir una vida santa. Así es que yo lo veía. Esa es la percepción que todo el mundo tiene. Porque tú crees que la gente que no conoce esta verdad te dice, no, cuando yo deje lo que yo tengo que hacer, y yo tengo que hacer muchas cosas para llegar ahí. Pues cuando yo deje de hacer todo eso que tengo que hacer, que sé que tengo que arreglar, pues lo hago, porque piensan en eso mismo. Que tienen que llegar. Y esa percepción yo la veo mucho en gente que se criaron en la iglesia. Yo tengo una amiga, se crió en la iglesia, está ahora mismo fuera de la iglesia. Pero cada vez que hablo con ella me dice lo mismo. No, es que yo sé que yo tengo que dejar de hacer todas estas cosas. Tengo que dejar unas cositas. Antes de. Sí. Y entonces, pues, nada, yo sé que él me va a llamar cuando me llame. Y yo, pero, como que yo trato de... Pero muchas veces esa es la razón de por qué se aparta. Sí, exacto. No lo ven así y entonces se ven en esta obligación todo el tiempo de hacer y hacer, no, porque yo tengo que hacer las cosas así, y si no las hago así, no puedo ir a la iglesia o no puedo estar en comunión con el Señor. Y claro. Eso es lo que muchas veces tú escuchas cuando le hablas a alguien. Entonces, pues, vamos a romper este ciclo aquí. Entonces, ¿qué le diríamos a una persona como esa? Que esto está cocinado del capítulo de ayer, nena. Del capitulito de ayer, esto está cocinado. ¿Qué le vamos a decir a una persona que dice, no, porque es que yo tengo que dejar unas cositas? Entonces, déjame darte Bible.
yo para mí Es que le ponen la escalera muy alta y le se van a tengo, cansar. le tengo que decir que el sacrificio de Jesús basta. O sea, Jesús murió por nuestros pecados. Es por gracia que somos salvos. Es por confesar que Cristo es el Salvador y ya eres salvo. No tienes que dejar de hacer cosas. No Dejar de tienes que- hacer cosas es no simplemente tienes que decir que el hacer- sacrificio no fue suficiente. Exacto, Ya. exacto. Porque cuando yo digo que le ponen esa escalera, mira, gigantesca, y ya el segundo escalón, están cansados, están frustrados y se apartan porque dicen, yo nunca No voy a llegar ahí. pueden. Yo nunca voy a llegar ahí. Y Es lo que en la otro- realidad nunca va a llegar a Sí. esa santidad porque solamente la tiene Dios. Y lo otro es la gente que dice que no, porque así me gano un escaloncito más cerca del cielo. Ah, Es como que el mismo principio de que tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer el escalón de la para escalera. llegar. No tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es confesar que Cristo es el Salvador. O también tienes lo contrario, que te dicen, yo no le hago daño a nadie, yo creo en Dios, yo no le hago daño a nadie, yo no mato a nadie, yo no bebo, yo tengo que no hacer más nada. fumo, yo no tengo que ir a la iglesia, porque ya eso No es, tengo que la hacer más relación nada. es entre el Señor y yo. Está bien, es entre el Señor y yo. Pero, ¿qué relación tienes con él? Ninguna. Ninguna. Vamos a la Biblia. Vamos. Vamos a la Biblia. Yo tengo que dejar unas cositas antes porque yo sé que tengo que... En el mismo libro de Efesios, cuando tú leíste un poquitito más atrás, capítulo 2, Pablo está empezando esta carta. ¿Y tú no crees que está hablando con gente que está pensando igual? Pero mira, mami, se me acabó de acordar. Yo había leído algo que tú no llegas tanto a Dios. Duro. Tú no llegas tanto a Dios. Como tú llegas a Dios, Dios te hace santo. Ajá. Y te mira, ¿verdad? Como su hijo cuando te ve a ti, pero realmente es como dicen ellas dos. No importa lo mucho que tú dejes ni nada de esas Ujú. cosas, porque la única, ¿cómo te digo? La única solución para ti es la salvación y esa que se no. ¿Y por qué tú crees que Dios te hace santo? ¿Qué? ¿Por qué tú crees que Dios te hace santo? Una vez llegas a él. Duro para que esta gente escuchen Porque aquí tú porque crees no puedo que estar Dios- con la La cámara. pregunta es porque ella acaba de decir algo bien importante. Dice, Ajá. cuando tú llegas a Cristo, ¿verdad? Ya Dios te hace santo. Ujú. Exacto. ¿Y cómo tú crees que Dios te hace santo? Porque te limpia a través de la mortificación, te hace el Espíritu Santo en tu vida. Y es el mismo. Porque los tres son uno, pues es el mismo. Él lo hace a través del mismo porque él se Exacto. ve él Sí. a través de ti. Y como... So que ni siquiera eso lo haces tú. Bueno, Está bien, pero para volver al tema, ¿qué le decimos a la persona que tú le hablas de Cristo y le dices, mira, y lo invitas y te dice, no, es que tengo que dejar unas cositas? Porque esa persona no está pensando como tú, no está pensando que Él es el que me limpia. Pues entonces está en un desconocimiento. Tiene que venir una palabra poderosa que taladre ese corazón. Y tú le vas a decir, es que ya te limpiaron. Y te van a decir embuste. Porque toda la vida he escuchado otra cosa. Por eso tienes que hablar en el mismo lenguaje que lo lastimó. Usaron la palabra para lastimar. Pues ahora tienes que sanarlo con la misma palabra. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él, ¿quién? Él. Dios. Él os dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No te dio vida cuando dejaste todas las cositas que quieres dejar. No te dio vida cuando dejaste el palito, cuando dejaste el cigarrillito, cuando dejaste las malas costumbres, cuando dejaste las malas palabras, o dejaste de vestirte de tal forma, o dejaste de acostarte con la novia sin que estuviesen casados, y podemos estar hasta mañana diciendo cosas que hemos hecho mal. Dios no te dio vida cuando dejaste tus cositas, te dio vida mientras estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira,
Lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, 1 y 2. Y esta es la parte donde más Pablo a mí me enamora. Verso 4. Pero Dios. Ese pero. Ese pero. Ay, Dios. O sea, Dios te dio vida mientras tú estabas en tus delitos y pecados. Y si te amó y te dio vida mientras estabas en tus delitos y pecados, ¿por qué no lo hará ahora que has sido limpio por la sangre de Cristo? ¿Se entendió? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si usted quiere una predicación más directa que esa. Entonces cuando a ti te digan algo como que, ay, Abdiel, es que yo tengo que dejar unas cositas. Ay, chico, y Abdiel, es que yo tengo que dejar unas cositas. Cuando a ti te vengan pensamientos de que tú no te vas a acercar a Dios porque hay cosas en tu vida que tú tienes que dejar, yo necesito sanar ese error en tu mente, sanarlo con la misma palabra. Es que Él te amó y te dio vida aun cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Cómo no te va a dar vida ahora? ¿Cómo el sacrificio de Jesucristo aplica para allá, pero no aplica para acá? ¿Lo viste? Aplica para cuando estaba muerto, pero ahora no. Porque ahora lo que tengo es que hacer disciplina. Usted ve cómo todo esto se entrelaza. Pero Dios, que es infinito en misericordia, nos amó. Porque tú la estás educando desde la misma palabra. Y ahí volvemos al pero Dios. Pero Dios. Es el mismo que a través de su palabra. Santo eres, Señor. Oye, Te habla yo te voy a decir esto. Alguien Alguien agarró esto hoy. Alguien se apoderó de esta palabra en la fe, porque esto no estaba en el bosqueo. A alguien Dios quería hacer libre hoy. Así que si era para ti, agárralo, por favor. Que hasta del bosqueo no salimos. Ay, Pero así es que el Señor hace las cosas, ¿se entiende? Para ese momento en el que el Espíritu Santo pega a meterle intensidad a la luz y tú empiezas a ver todas esas imperfecciones, ahí es que tú necesitas acordarte de las verdades del Evangelio. La unión federal. No. Es que eso tan hermoso que tú hiciste en la cruz, es que por la unión que tengo contigo, es como si yo hubiese muerto contigo. ¡Wow! Dios mío, Jehová, ayúdame. ¿Te das cuenta que el Dios que tú le sirves, te han dicho toda la vida que es un Dios de ira? Por supuesto que Dios tiene una ira justa y una ira santa y tiene razón por la cual estar airado. Pero Dios es ira o Dios es amor. O Dios es ira y es amor. Hay cosas que nacen de Dios y que fluyen. es que como tú decías, la ira de Dios se provoca, ¿me entiendes? No es como que Dios siempre está airado. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios era provocado a amar. Es que Él es el amor. Eso es lo que Él hace de manera natural. Dane Ortlund le llama a eso el movimiento natural de Dios y el movimiento especial de Dios. Lo natural de Dios es amar. Lo que se sale de lo natural para Dios es aquellas cosas que hay que provocarle. Y tú lo vas a ver en Deuteronomio, lo vas a ver en Isaías, lo vas a ver en Jeremías, como la ira de Dios era constantemente provocada. Y por ser provocada,
es que Dios tomaba justo juicio sobre la gente. Pero lo mejor de todas estas cosas, que como Él es amor, Él mismo se hizo de Él mismo una solución. Y Cristo vino a apaciguar, a calmar la ira de Dios. ¿Se entendió? Entonces, Dios en su naturaleza es amor, es misericordia. La ira hay que provocársela. Si usted entonces no quiere provocar a Dios a ira, usted tiene que pararse detrás del que lo calma, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando hace eso, Y cuando hace eso, ¿qué pasa, mami? Dilo ahí a la cámara. Es que tú estás lo más linda, espérate para que te vean. Todas las cosas que tú dices que tienes que dejar de hacer, las comienzas a dejar de hacer y no te das cuenta ni cómo, porque no las estás haciendo ni siquiera tú. La estás haciendo a través del Espíritu Y Santo. contrario a eso. Por eso es que no la haces ni tú mismo, porque jamás vas a dejar de hacer toda esa retragila de cosas que dices que tienes que dejar, porque la realidad es que no depende de ti. Contrario a eso, cuando nos obligamos Ajá. y no dependemos, Vamos. no dependemos de Cristo y de su sacrificio, Ajá. caemos más en el Más mismo profundo. pecado, seguimos Más cayendo profundo. y cayendo en el mismo pecado porque nos estamos tratando de hacerlo por nuestras propias fuerzas y Claro. no podemos, tenemos que hacerlo a través del Espíritu Santo. Claro. Ahí está. Lo que dice Santiago en su carta y lo que Lutero trató de explicar de esa carta es que cuando tú te sientes salvo, mis amados, cuando tú te acuestas a dormir y empiezas a reírte, a darle gracias, gracias Dios mío, porque tengo un montón de cosas encima, porque estas cosas no me han salido bien, porque he sentido que me has dicho que no en esto, he sentido que me han salido mal muchas cosas, que en el trabajo la cosa está apretada, que tengo problemas en mi familia, que tengo problemas financieros, pero tú me salvaste, pero tú me lavaste con tu sangre, rompiste el dominio del pecado en mi vida. Y si mañana, Dios mío, tú tocas esa trompeta, yo me voy liviano. Claro. Entonces, cuando tú estás a punto de morir, que te griten un insulto, no es nada. Si sabes que estás a punto de morir, la gente te puede gritar un insulto y no te importa, porque hay algo más importante sucediendo delante de tus ojos. Por eso es que Cristo, cuando iba camino a la cruz, no les tomó, no se molestaba con la gente que lo estaba escupiendo. Él sabía a dónde iba, él sabía que iba a la cruz a ser apartado de su Padre. Si cuando estuvo en el Getsemaní, el dolor de saber que iba a estar apartado de su Padre, dice que lloró lágrimas de sangre, cuánto más su cuerpo se estremeció cuando verdaderamente fue desconectado. Hay algunos autores que dicen que la muerte no llegó por asfixia ni por desgaste, llegó porque verdaderamente su cuerpo no aguantó las emociones que le causaron estar desconectado de su Padre. Entonces, cuando tienes de frente una realidad más grande y más importante, no te importa estar apretado financieramente, no te importa que te digan que no en el trabajo, no te importa que te haya dejado el jevo, no te importa tantas cosas que nos quitan la mirada, porque hay una verdad. Eso es sentirse salvo. Y lo que Santiago dice y lo que Lutero decía es que cuando tú te sientes salvo, cuando tú verdaderamente te has apoderado, tú hiciste esto por mí, yo lo quiero, tú empiezas a operar y empiezas a hacer unas cosas que antes no hacías. Pero no las haces por ganar lugares, ni posiciones, ni por ganar reputación. Las haces en agradecimiento porque te sientes salvo. ¿Usted lo vio? Qué bello este evangelio. Yo no sé. Señores, yo no quiero cejarlo, pero ya vamos a ir terminando. Hasta aquí se entendió. Sustituir,
cambiamos conductas de pecado que el mismo Espíritu Santo nos muestra cuando vamos metiéndonos con Él. Tú practicar disciplinas espirituales es darle permiso a que el Espíritu Santo suba la intensidad de la luz. No te asustes cuando veas tus debilidades. Que no te dé ya miedo, que ya, no te asustes. Mientras más buscas la santidad, más vas a encontrar con pecador. Ahí está, eso lo dijo Jerry Briggs en el libro de la disciplina de la gracia. Mientras más santidad buscas, más te vas a dar cuenta cuán pecador eres. Como el ejercicio de la cruz. Como el ejercicio de la cruz. Mientras más cerca está, más grande se hace tu pecado. Mientras más te alejas de la cruz, te sientes que tu pecado es chiquito. Pero cuando te acercas a Dios, ¿qué le pasó a Pedro cuando de momento jaló la jede y pegó a sacar peces? Cayó de rodillas y dijo, no me mire, no me toque, que yo soy pecador. Porque se dio cuenta que estaba al lado del Todopoderoso, del Santo. Aleluya. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto para entrar a las disciplinas espirituales? Mira, esto está grabado, después lo apunta. Entendiendo nuestra condición de pecado y que no te asuste, que no te dé miedo, saber cuán pecador eres, cuán lejos estás de la meta, cuántas cosas sigues haciendo mal. Ese es el primer enfoque para tú entrar duro y correcto a las disciplinas espirituales, entendiendo nuestra condición de pecado. Número 2, entendiendo y viendo cómo Cristo nos libertó de esa condición. Estoy así, y si no, usted dé para atrás al estudio anterior y vea esa grabación y cómo es que vamos explicando poco a poco cómo es eso de que Cristo me liberó del dominio del pecado, por si yo sigo pecando. Dele para atrás y mire el otro video para que usted vea que estar bajo el dominio del pecado no es lo mismo que pecar. ¿Se entiende? Si tú no deseas fallarle a Dios, cuando tú estás en Cristo, ya tú lo que tú quieres es agradarle. Eso es. Sientes el deseo de alejarte del pecado. Cuando eres incrédulo, pues no te importa. Exacto. Porque no sientes la carga pesada que Sí, tienes no es en tus manos todo el tiempo. ¿Se entendió? Yes. Yediel, ¿tú quieres decir algo, papi? O simplemente está. Esa es la mano que adora a Dios. Sí, las dos, es para verificar si pusiste los videos anteriores en YouTube. Ya están toditos, papá. La palabra en movimiento, búsquelos del 181 al 185, ya están puestos. ¿Ok? Pues, muchas gracias. Pueden ir allí. Número 1, enfoque correcto. Entendiendo nuestra condición de pecado, que no te da miedo ni te da tristeza saber, no tienes temor de saber cuán pecador eres. Número 2, viendo cómo Cristo nos libertó de esa condición de pecado, entendiendo que no importa lo que tú hagas, su sacrificio fue más grande que cualquier pecado que tú puedas cometer. ¿Quién dice que sí a eso? Amén. Qué tristeza, mano, que tanto tiempo y tantos años nos encubrieron esta verdad. Digo, hablo por mí, ¿verdad? Yo sé que hay muchas iglesias hermosas que están hablando esto correctamente, pero no fue mi caso. No fue mi caso. El 3, el vivir para Él no significa perfección. ¡Uf! Hello. El vivir para Cristo no significa que tú vas a ser perfecto. Quien único puede hacerte perfecto es Él cuando regrese con poder y gloria a darle la sentencia que ya se dictó en el Apocalipsis a Satanás. Ese es el día. 4, sin miedo a equivocarte ni a fallar. El enfoque correcto a las disciplinas espirituales es acercarte a las disciplinas sin miedo a equivocarte ni a fallar. ¿Se entendió? 5, entendiendo cómo no hay condenación para los que están en Cristo. Al aceptarlo, morimos como si hubiésemos estado con Él en la cruz. Así que si de momento digo, quiero experimentar eso que dijo Ahmed, a ver si es verdad que el 95% de mis problemas se resuelven orando, pues quiero que aumentes mi deseo de orar. ¿Cuál es el approach correcto? Cuando te tires de rodillas a orar, poniendo un timer de media hora, y si llegaste a 15 minutos, empezar a llorar porque te sentiste mal, porque le fallaste a Dios. Hello.
es haciendo fiesta. Es haciendo fiesta si oraste 30, haciendo fiesta si oraste 15, haciendo fiesta si oraste 5, haciendo fiesta si oraste 2. Pero oraste. A la chilindrina de aquí yo le dije, mira, es mejor 5 minutos bien orados que media hora hablando babosada. Liturgia. El approach correcto. Caminando seguros de que no es una competencia y no se trata de nuestro desempeño. Hello. Eso estaba bueno, ¿verdad? Para decir a su nombre. Gloria. ¿Cómo me acerco al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra, a las disciplinas que me permiten sustituir mis conductas de pecado? Entendiendo, caminando seguros de que no es una competencia, no es a ver quién hace más o menos. No se trata de tu desempeño, esto es algo que va a ser para ti. ¿Y tú sabes qué? Esto es algo que va a ser para ti, para tu intimidad, para cómo tú te sientes con Dios. Lo que pasa es que cuando tú dejas que el Espíritu te ayude con esto, es que tú te transformas en un rayo de luz que bendice a todo el mundo, brother. Eso es lo que le está pasando a mi mamá. Que tú la ves y tú sientes eso, ¿no? Ni vibra, ni energía. El Espíritu Santo de Dios, que donde quiera que se para, ya siente que tiene que abrirle la puerta a alguien, que bendecir a alguien, que decir unas palabras. Eso es bello, eso es sentirse salvo. ¿Se entiende? 7. Se trata de que al entender todas las anteriores, comenzamos a sentir una alegría hermosa por todo lo que hicieron por nosotros sin merecerlo. Y a esto le llamamos la fe salvadora, o la fe que salva, o fe salvífica. ¿Entiendes? O sea, yo no quisiera ser gravoso, pero yo sé que si lo pregunto, la cosa se va a complicar. Pero es que cuando maduramos en el Señor, dejamos de buscar que nos validen y empezamos a buscar cosas que nos reten, ¿sí? ¿Están conmigo? Entonces, pues yo realmente no puedo validarte más a ti de lo que la Biblia te valida. La Biblia te está diciendo que no importa la condición que tú estés de pecado, ya Dios te amó. Levanta tus manos al cielo. Acepta que Jesucristo es tu Señor. Ponte la vestidura santa de justicia de Jesucristo y camina. Yo no te puedo validar más de lo que el Espíritu Santo te validó a través de los escritores de la Biblia. Sí puedo confrontarte usando la palabra para que juntos maduremos. Contéstate esta pregunta, háztela. ¿Tú te sientes salvo? Yo me acuerdo que hace un tiempito atrás yo hice una pregunta. ¿Cuántos piensan que están salvos? Mucha gente me contestó que no. Yo dije que no mucho tiempo, porque me enseñaron que uno nunca va a estar seguro, porque el juicio ese es de Dios. Eso no es así. Entonces, ¿dónde queda la palabra de que Él es el eterno? De que lo que hizo Adán te toca a ti, pero lo que hizo Cristo no te toca hasta que Él decida. No, papi, eso no va así. 2 más 2 son 4. Unión federal. Jesús escribió tu nombre junto a la Trinidad. Escribió tu nombre en la eternidad. Y como tú no vas a entender eso, ni yo tampoco nunca, pues ¿qué tal si le creemos a la palabra en vez de a los hombres? Entonces pregúntate esto. ¿Te sientes salvo? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que tú digas, Ahmed, no me siento salvo. Porque por aquí se pegan. Ay, que este está predicando el salvo siempre salvo. Señor, que prende el diablo. Y los salvos siempre salvo también. Le sacan punta. Si me has hartado aquí diciendo, muchacho, que es que tú tienes, es que tú eres salvo por fe. Es que es una elección que tú tienes que hacer. Y sabes que quiero detenerme aquí un momento, que era algo que estaba hablando con Jenny ahorita.
Estaba hablando con Jenian ahorita y decía que, oye, estamos leyendo los puritanos. Esta gente está maravillosa. Es que tienen una habilidad para coger y desmenuzarte el corazón de Cristo. ¿Se entiende? Una gente hermosa de Dios. Y tú los ves y tú los lees y tú no los ves hablando mucho del arrepentimiento. Y cualquier cristiano legalista que ha escuchado los últimos 20 estudios estuviera cada 5 minutos diciendo, pero hay que arrepentirse. Pero tiene que haber arrepentimiento. Claro que tiene que haber arrepentimiento. ¿Tú sabes lo que pasa? Los puritanos no mencionan mucho el arrepentimiento porque ellos no le están hablando a gente que no conoce a Cristo. Ellos le están hablando a la iglesia lastimada, a la iglesia herida, a la iglesia abacorada, a la iglesia de Hebreo, a la iglesia de Apocalipsis, que decía, estás predicando el evangelio bien, estás haciendo todas las cosas, pero esto tengo contra ti, que has perdido el primer amor. No le dijo que tengo contra ti, que fumas, que bebes, que tienes orgía, que eres adúltero, que jovas. No, le dijo, tengo contra ti que perdiste el primer amor. Entonces los puritanos le están hablando a la iglesia. En todo momento ellos hablan como que el arrepentimiento es algo dado, es algo obvio. Por eso me gusta este autor que estoy leyendo, porque como él no es puritano, él simplemente pues está alimentándose de los puritanos para hacer su libro, pues él le mete, para que no se nos olvide. Pues sí, hay que arrepentirse totalmente, profundamente, para que toda esta cosa tenga sentido. ¿Se entiende? Papito, dime. Yo me siento bendecido desde el primer día que me uní a Zoom, desde que mi papá me enseñó. Ay, mi madre. ¿Y cómo yo brego con esto? Que me han cogido el corazón aquí, me lo hicieron caramelo. El gozo de la salvación, de escuchar esto. Yo puedo Me decir... siento bendecido, Dios me ha hablado a través de ti. Me he sentido mucho más feliz antes de, pues, o sea, mejor que antes. Si yo me muero mañana, este niño es salvo. Y créeme que cuando a mí me llamen en el cielo, yo lo que voy a tener posiblemente es una corona de stainless steel o de aluminio, ni de oro. Olvídate. Es más, una corona de esas de Marshall. Olvídate. Pero en algún sitio va a tener una pepita de un color. Y cuando yo vaya delante del Señor, me va a decir, yo lo salvé. ¿Qué más yo quiero, mano? Papi, no te detengas. Abraza a tu Señor y duerme tranquilo con la paz de que si mañana el Señor abre los cielos y suena las trompetas, tú te vas con Él. No por lo que yo digo, no por esto, es porque Él murió y resucitó para darte vida a ti. Y esto te va a perseguir el resto de tu vida. Vamos a ver aquí que me dijeron algo. Abdiel dice, estamos en batalla, pero confiamos en Jesucristo. Eso es. Oye, esto no va a ser perfecto, esto no va a ser color de rosa, pero aún estando en batalla, tú puedes descansar en que estás cubierto por la sangre de Cristo, estás salvo, papito. ¿Qué tú puedes hacer ahora? Esto es bien peligroso, ¿viste? Hay mucha gente que juega con la salvación de la gente y dañan la mente. Ten cuidado que no pierda la salvación. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si la palabra dice que no hay pecado suficientemente grande para que opaque la gracia de Dios. Si la palabra dice que el sacrificio de Jesucristo fue tan inmenso que no hay pecado que lo sobrepase, ¿qué puedo hacer yo para perder? ¿Qué puedes hacer tú para hacerme a mí perder mi salvación? Perdóname, señores. Perdóname. La palabra habla solamente de un pecado que no tiene perdón. Y es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y eso no es que tú chisteando con tus amigos hagas que estás hablando lengua. Eso no es que tú chisteando con tus amigos hagas chistes, estupideces que hacemos
nosotros para reírnos. No es nada de eso. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando tú conociste el amor salvífico de Dios y diste la espalda a Dios y confiesas delante de los hombres: esto es mentira. Jesús no es el Señor. Dios no existe. Eso es la blasfemia. ¿Ya? Eso está explicado. Así que a mis amigos, a aquellos que han podido sentir el gozo de la salvación, esa es tu gasolina. Eso no te lo quita nadie. Ni los problemas financieros, ni los problemas familiares, ni los problemas de enfermedad. Eso no te lo quita nadie. Y aquellos que están en la batalla, que aún no se sienten así, mis amados, sigamos absorbiendo la palabra de Dios. Sigamos abriendo nuestros corazones al Espíritu Santo. Señores, te estoy diciendo que yo desde el 2020 que me siento así y me convertí a los 15 años. No te preocupes, que Dios, el soberano, si no lo has visto, en su momento, un día te vas a levantar y te van a hacer: ¡hey! Despiértate tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Aleluya. Y también no importa si tú piensas, si ya tú confesaste a Cristo, Ajá. ya tú eres salvo. No importa si tú piensas, soy salvo o no soy salvo, ya te salvaste. So, no hay break. Yo pienso que el tú ser salvo y llegar a entender que eres salvo es un proceso. Vamos, claro, eso es lo que estaba diciendo. A mí me pasó que cuando tú explicabas lo de la luz tenue y empezamos a alumbrar un poquito más, Sí. poquito más, y Sí. el Espíritu Santo empieza a sacar esas cosas y Ajá. que tú no veías antes y ahora las empiezas a ver. A ver, Y claro. tú dices, wow, esto es un problema bien grande y yo no lo tenía presente. Y tú te empiezas, o sea, en mi proceso Ajá. hubo un momento en el que yo estuve ahí, de que yo me sentía mal. Ujú. Y no era sentirme mal de tratar de echarme culpas ni nada por el estilo, pero yo no entendía la magnitud del sacrificio de Cristo. A pesar de que yo sabía que soy salva, que yo no podía entender que la gracia de Cristo era tan grande que, mira, caíste, arrepiéntete y se acabó. Vamos, let's go. That's it. Exacto. That's it, vamos a seguir. Yo no podía entender eso. No, había que castigarse. Es que Sí. tiene que haber una penitencia. Y no solo eso, trataba de hacer las cosas por mí. Trataba de hacer las cosas por mí hasta que un día dije, o sea, el Espíritu Santo iluminó mi mente, iluminó mi corazón y me habló y me dijo: es que no puedes sola, pídeme que te ayude. No Sí, puedes hacerlo eso es. No puedes hacerlo tú. Y en ese momento fue en el que yo empecé, que tengo esta situación con la que no puedo bregar. Señor, ayúdame. Yo no puedo. Eso. Tú puedes, pero yo no puedo. Quítalo. Ayúdame. ¿Cómo lo hago? Enséñame. ¿Tengo que hacer algo? Lo hacemos. Claro. ¿Tengo que ir a terapia? Voy a terapia. Vamos. ¿Tengo que hacer ejercicio? Vamos. Hago ejercicio. ¿Tengo que buscar con qué ocupar mi mente? Busco con qué ocupar mi Yes. mente. Dime cómo Let's lo hago. go. Enséñame. Pero ¿y qué hubiese Ayúdame. pasado si cuando tú identificas eso, tú dices: bueno, no, pues entonces tengo que orar 1 hora todos los días? No, entonces tengo que meterme 3 capítulos de la Biblia todos los días, 2 por la mañana, 2 por la noche, porque así es que voy a vencer esto. Vete y trátalo. Me iba a hundir más y lo sé porque lo traté. O sea, ese era mi castigo. Mi castigo era porque tienes que orar 1 hora porque hiciste esto. A los 5 minutos ya estaba agotada. No podía lograr una conexión con el Señor. En ningún momento pude hacerlo porque es que no No es así, no funciona así. No es por mi fuerza. No es Wow. por mi fuerza. So, llegó un punto en el que yo le tuve que empezar a orar al Señor. Señor, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de orar, pero me siento así. Y en el simple hecho de decir no tengo ganas de orar, pero me siento así, simplemente el yo sacar y decirle al Señor, aunque el Señor sabe cómo yo me siento, Eso es. pero el yo confesarle al Señor, me siento así, no puedo con esto, necesito tu ayuda. Ya. Una oración, una conversación con el Señor de 3 oraciones,
That's it. Habilitada. No necesitan más nada. Bello. Porque el Señor, con menos que eso, tiene suficiente para ayudarte. Es simplemente Wow. tú saber que necesitas de Él, que no lo puedes Bello. hacer tú solo, porque si lo tratas de hacer tú solo, lo que va a pasar es que vas a seguir cayendo en lo mismo y en lo mismo. Bello, gracias por eso, Jenny. Que el Señor te cuide y te bendiga, porque yo creo que el Señor está en medio de nosotros. Aquí hay alguien que el Señor quiere hacer libre hoy. Porque esto no estaba en el libreto, señores. Pero el libreto no es nuestro. Y me da alegría que hayas testificado eso, porque vimos los últimos 5 estudios. Ahí los viste. Por algo el Señor nos trajo a esto, porque estábamos todos patinando posiblemente la misma cáscara de guineo. Así que por fin entonces yo creo que tenemos material para empezarnos a acercar al Señor de la manera correcta. Entonces, cierro con esto. ¿Vieron el enfoque? El enfoque correcto. Acabo de decirte, te dije 7 cositas ahí. Entendiendo nuestra condición de pecado, viendo cómo Cristo nos liberó de esa condición, el vivir para Él no significa perfección, etcétera, etcétera, etcétera. Usted le puede dar rewind. Pero quiero que piensen en esto. ¿Por dónde el Señor nos trae? Hicimos una serie de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Hicimos una serie de los dones. Y ahora vamos para encima con la serie de las disciplinas espirituales. ¿Cuál es el enfoque correcto para entender el fruto del Espíritu y para entender los dones? ¿Alguno diferente al de entender las disciplinas espirituales? No. Aprieta en las disciplinas espirituales con el enfoque correcto, el enfoque de la gracia, y vete a fluir en tus dones y a dejar que el Espíritu haga fruto en ti. Desde el mismo punto de vista, entendiendo todo este enfoque, señores. ¿Lo viste? Entonces, la pregunta que nos puede permitir cerrar este estudio de hoy: ¿están listos y preparados para entrar en las disciplinas espirituales? Si Dios permite, la semana que viene, entonces, si todo está bien, comenzaremos entonces con una introducción a las disciplinas, el propósito de las disciplinas, y si nos da tiempo, vamos a ver nuestra primera disciplina, que se va a titular Recibir y absorber las Escrituras. En inglés, Bible Intake. Así que vamos, si Dios lo permite, a ver un poquito de eso la próxima semana.